¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Diálogo Político. Fernando, una nueva propuesta que busca generar conciencia ciudadana. Por eso el eje central de nuestro programa serán las políticas públicas desde el retorno de la democracia. Y en este primer programa vamos a iniciar el tema vinculado con el trabajo. ¿Cómo le fue a los trabajadores desde 1983 hasta hoy? Pero hay que también dejar en claro, y otro de los temas de discusión, que en el próximo 9 de agosto son las primarias abiertas, simultáneas en la República Argentina. Y allí también es importante y es necesario conocer qué piensan los candidatos o precandidatos a la presidencia de la Nación y a la vicepresidencia de la Nación. En este programa vamos a estar conversando con ellos para tener más opiniones respecto al futuro de la República Argentina. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro programa con la presentación de este informe. Tiene la actualidad 13 nietos. A la semana de haber asumido, el 17 de diciembre de 1983, el presidente Alfonsín envió al Congreso el proyecto de ley para la normalización sindical. La redacción de la llamada Ley Mucci incorporaba en la conducción de los sindicatos la representación de las minorías y proponía separar los fondos de las obras sociales de la administración gremial. Exactamente al revés de su objetivo, la ofensiva radical terminó siendo el principal motor de la reunificación de la CGT. Con la CGT unificada y el justicialismo alineado detrás de ella, la intención de Alfonsín empezó a tambalear. A poco más de 3 meses de reasumida la democracia, en una pelea política que involucraba al radicalismo, al justicialismo y al sector sindical, el gobierno de Raúl Alfonsín perdió por 2 votos y el proyecto de ley Mucci quedó en la nada. Desde ese momento, la CGT se convirtió en líder de la oposición y emprendió un intenso plan de lucha en contra del rumbo económico del gobierno. Hoy es la primera etapa del plan de lucha. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989. Nosotros estamos dispuestos a asumir la conducción de la República Argentina el día 30 de junio. El gobierno velozmente asumió como propio un discurso que hasta entonces pertenecía a las corporaciones patronales. Bajo el título de flexibilización laboral, se aprobaron leyes que destruyeron los derechos laborales. En 1991, la Ley Nacional de Empleo. En 1994, la reforma laboral. En 1995, las leyes de fomento del empleo y de riesgos de trabajo. Y en 1998, otra ley de flexibilización laboral. Como era de esperar, estas leyes tuvieron sus consecuencias. Como consecuencia de la posición ambigua de la CGT ante la entrega de conquistas históricas, surgieron nuevas organizaciones gremiales. En marzo de 1994 surgió el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Contra el modelo económico que hambrea y mata. Todos el 21 de abril, ¡paro general! Hay un alto índice de desempleo en la Argentina. ¿Cómo se va a solucionar? Hoy una política social tiene como primer objetivo la creación de puestos de trabajo, pero sabiendo que los puestos de trabajo no lo crea el Estado. La política de flexibilización laboral con que quieren explotarnos.
En este momento no estoy pagando ni los servicios. La situación de nosotros no es ajena a todos los problemas de los trabajadores del país. Son serviles del Fondo Monetario. Los desempleados comenzaron a expresarse con nuevas formas de protesta que encontraron su mayor expresión en el movimiento piquetero. El 26 de abril del año 2000, el Senado aprobó la llamada Ley de Reforma Laboral, que permitía los contratos precarizados y los despidos injustificados. La Ley de Reforma Laboral terminó en escándalo. Renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. La crisis de representación que la Alianza había venido a combatir llegaba a su máxima expresión. Otro fenómeno que se multiplicó como respuesta al enorme desempleo fue la ocupación de fábricas en quiebra. El oficialismo logró imponer su número. La primera medida en materia laboral que lanzó el nuevo gobierno fue la derogación de la cuestionada Ley Banelco. El presidente ordenó por decreto la convocatoria y conformación del Consejo del Salario. Ha quedado constituido el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. También el Congreso aprobó la Ley de Ordenamiento de las Convenciones Colectivas de Trabajo, que permitió regular una negociación paritaria anual. El desempleo, que había llegado en 2001 al 18,3%, comenzó a descender hasta llegar en 2011 al 7,2%. Del año 2004 al 2014 se sancionaron 48 leyes laborales. Es algo número inédito. No fueron leyes laborales donde se quitaban derechos. No fueron leyes laborales sospechadas de sobornos. Fueron leyes laborales dando derechos, ampliando derechos. Algunos que fueron restituciones, como fue el Estatuto del Peón Rural. Otros, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad. Muy bien, estamos ahora junto a los diputados Omar Palladini y al diputado Héctor Recalde. Gracias por participar en el programa de hoy. Muchos protagonistas que ustedes conocen, muchas políticas que ustedes conocen y muchos proyectos, por lo menos en este último tramo, que han votado a favor, en contra, pero que lo han discutido en el propio Congreso Nacional. ¿Cómo estamos de aquí en adelante, no? Bueno, de aquí en adelante hay tareas pendientes, pero es muy útil el resumen que hicieron recién. Faltaría un prólogo a esto, que es la dictadura cívico-militar, que es realmente lo que hizo triste al derecho al trabajo. Voy a decir rápidamente, el gobierno de Alfonsín comenzó con la ley Mucci, pero también tuvo al final de su mandato, después de perder las elecciones en el 87, devolvió 3 leyes que tienen que ver con el derecho colectivo de trabajo, pero no devolvió una sola ley de la arrebatada por la dictadura con relación a los trabajadores individualmente considerados. Después vino el neoliberalismo en el 89, la frutilla del postre, la ley Banelco, votado por la Alianza, ¿no? La unión entre la Unión Cívica Radical y el FREPASO. Y después, bueno, después vino la explosión de la convertibilidad, donde se licuaron los pasivos empresarios, pero también se perdió el poder adquisitivo del salario. Y vino algo muy, muy similar a lo que pasó en el 45, que fue el mayo del 2003, ¿no es cierto? Ahí comenzó la recuperación y la ampliación de derechos, que estamos, lo decía recién el presidente en el video, 48 leyes de fondo laborales. Citó unas muy importantes que para los peronistas tienen un valor afectivo muy grande, como es el estatuto, haber reconquistado el Estatuto del Peón, que tiene mejores derechos incluso que el resto de los trabajadores de la actividad privada, y otro, salir de un sistema semifeudal del 56, que era el Estatuto de los Trabajadores de Casas Particulares. Bueno, con eso realmente, digamos, yo podría citar mucho, lo mismo que Palladini,
hemos recorrido juntos muchísimo camino de esto. Yo empecé, bueno, mucho más viejo soy, ¿no? Y recuerdo que en el 83, en la plataforma electoral del PJ, que me tocó escribir la parte laboral, decíamos, tenemos que derogar toda la legislación laboral de la dictadura y restituir la anterior. Bueno, la vamos logrando ahora, recién ahora estamos logrando eso. Entonces, ¿qué nos falta? Y nos falta avanzar sobre la tercerización, sobre el trabajo no registrado, sobre las licencias parentales. Hay muchos temas todavía en carpeta, pero evidentemente el rumbo es hacia la igualdad, la justicia social, la equidad, y tiene mucho que ver también con la memoria, la verdad y la justicia, lo que estamos haciendo. Para usted, Plaini, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están los trabajadores hoy? Bueno, coincido en gran medida con lo que dijo el doctor Recalde. He compartido con él 4 años en la Comisión de Legislación de Trabajo y se avanzó mucho. Creo que todavía hay para avanzar. Me parece que los trabajadores tenemos algunas deudas pendientes entre nosotros y algunas otras que resolver de cara a lo que viene. De hecho, un tema que hoy nos angustia mucho es el tema de la inflación. Nosotros nos preocupa mucho, pero no podemos dejar de desconocer todo lo que se ha avanzado en estos años. Sería muy injusto si uno no reconociese. También hay que rescatar la historia, la rica historia del movimiento obrero y la lucha que ha dado el movimiento obrero, con sus cuestiones internas, con sus distintas situaciones, pero bueno, el movimiento obrero siempre estuvo de pie frente a estos reclamos. Es cierto que en esta etapa hemos recuperado mucho y falta aún por recuperar. Y creo que el hecho de tener las paritarias es fundamental para nosotros, donde ahí podemos discutir no solamente salarios, sino condiciones laborales, porque muchas veces se pone en un segundo plano el tema de las condiciones laborales, y acá Héctor, que es un experto en esto, sabe bien lo que significa, que también termina siendo definitorio esto en la vida de un trabajador, en una mejor condición de vida, en su propia dignidad, en todo lo que respecta a la familia que lo rodea y su entorno. Pero creo que tenemos algunos temas pendientes que resolver. Obviamente, esto se da en el marco de un tiroreo. Cuando hay puja de distribución, evidentemente tenemos este tipo de problemas, pero creo que es el problema a resolver de lo que viene para el futuro. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay que avanzar mucho más, porque obviamente vivimos en un mundo capitalista muy injusto, muy concentrado, donde los primeros que nos vemos afectados por eso son los trabajadores y los sectores más humildes. Hay uno de los temas que tiene que ver con el trabajo no registrado, bien lo decía el diputado Recalde. Digamos, ¿ese tema puede unificar el reclamo o el trabajo que puede hacer todo el sector sindical para mejorarlo? En general, la experiencia que nosotros vimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación de Trabajo, es que no hay fronteras partidarias prácticamente. Tratamos las cuestiones como una cuestión de Estado. Por eso creo que esa es una de las razones por las que se pudo avanzar. Con el trabajo registrado, nosotros, cuando asume Néstor Kirchner, estaban en el 50% aproximadamente. Bajó al 33,5%. Sigue siendo alto, a pesar de que bajó mucho, sigue siendo alto. Hay un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, que está ahora en el Senado, que por una vía oblicua tiende a tener más información sobre dónde no hay trabajo registrado, protegiendo al trabajador que estaba en negro, para decirlo con más claridad, protegiéndolo, pagándole subsidio por desempleo, que es un derecho que no tiene. Pero también vale la pena decir que el trabajador no registrado tiene los mismos derechos que el trabajador que está registrado. Solamente tiene la dificultad en hacerlo cumplir. En algunos casos tiene más derechos. Si lo despiden tiene doble indemnización que el trabajador que está en blanco. Por cada salario que le pagan en negro tiene un 25% más como multa. Falta el subsidio por desempleo, lo aprobamos porque además el trabajador cuando va a la ANSES a cobrar ese subsidio por desempleo le está diciendo a la autoridad laboral de aplicación dónde hay trabajo no registrado, es decir, está actuando en apoyatura incluso, no solamente de sus compañeros, porque donde hay un trabajo de negro hay otros, sino también de la recaudación, porque donde hay trabajadores en negro hay evasión. Claro. Entonces la AFIP se puede enterar e ir a recaudar. Qué debate interesante que se da con este tema, ¿no? Con el tema del trabajo en negro. En breve corte, 1 minuto nada más, y enseguida seguimos con el diputado Plaini y el diputado Recalde. Continuamos entonces debatiendo con los diputados Héctor Recalde y Omar Plaini el tema del trabajo desde el retorno de la democracia hasta la fecha. Plaini, entre los aspectos que estábamos analizando en el bloque anterior, usted mencionaba la inflación. Siempre se dice que los trabajadores pierden contra la inflación, pero ¿cómo hace para equipararlo en esta puja de intereses?
Bueno, obviamente es una decisión que tiene el Ejecutivo y que tenemos el conjunto de la sociedad. Pero acá hay un actor central en todo esto que poco colabora y creo que es el mayor responsable, que es el sector empresarial. Ahí está la clave de esto. Es más, le voy a decir, mire, un poco acotando lo que decía Héctor. En un momento, Héctor es el autor, en la CGT lo discutimos, yo soy confirmante, se presentó un proyecto de participación de las utilidades de las empresas y no hemos podido avanzar. Precisamente eso es un tema clave y definitorio desde mi mirada en las nuevas formas de la relación del trabajo, porque de hecho nosotros tenemos paritarias y paritarias libres. Ahora, ¿cuál es el impedimento si en otros países y en Europa la participación y los consejos obreros están introducidos en este esquema del mundo laboral? ¿Cuál es el problema que tiene el empresariado argentino? Si desde el Ejecutivo, lo ha dicho la presidenta, un sinfín de números, la han juntado con la pala a los empresarios. ¿Cuál es la colaboración que hace el sector empresarial en todo el proceso? Realmente, muchos pensaron que con la caída del muro de Berlín, el capitalismo iba a resolver los problemas de la humanidad. No solo no lo resolvió, sino creo que está tan o más en deuda que antes, porque seguimos con el mismo problema, porque el Estado, obviamente, que es el gran rector en el proceso socioeconómico, para quienes venimos del peronismo, tiene que jugar este fuerte papel, y más si puede aún, pero en definitiva es el sector empresarial el que tiene que tomar un compromiso que nunca termina de tomar, y que cuando les conviene, maman de la teta al Estado, cuando no les conviene, los tipos son privatistas, cuando no venden sus empresas, y la que hacen muy común van a la timba del dólar. Bueno, ahí hay un rol que cumplir, por eso creo muy bien lo del Ejecutivo, y ayer la propia presidenta dijo, hay que profundizar esto. Nosotros estamos convencidos que hay que profundizar, y todavía tenemos muchas cosas para adelante para discutir, y es aquí donde el movimiento obrero debemos estar a la altura de esas circunstancias también. Nosotros tendremos que hacer nuestras propias autocríticas, pero está claro que el sector empresarial es el que menos contribuye a la hora de cuando hablamos de patria, de cuando hablamos de nación, de cuando hablamos de la integración latinoamericana. Fíjese, esto es un tema muy curioso. En el proceso integracional que nosotros tenemos es un proceso económico y político, pero no es un proceso donde estemos integrados laboral y socialmente el sector del trabajo. Todavía hay mucho por discutir. El Recalde quiere hacer alguna aclaración. Sigo la misma línea. Sí. Es decir, hablando de la responsabilidad del sector empresario. Yo creo que uno de los impedimentos para que se concrete la participación de los trabajadores en las ganancias y viene del sector empresario, le tienen miedo a la información que pueden recibir los trabajadores, cuál es la tasa de rentabilidad. También existe la cuestión ideológica y también la conveniencia de no participar de las utilidades. Pero acá hay una responsabilidad mayor que tiene que ver con las paritarias y tiene que ver con los derechos y las condiciones de trabajo y el salario, que es la formación de precios. Todavía venimos sufriendo como las puntas de la cadena de formación de precios, el consumidor y el productor, son los que pierden, y los oligopolios y los monopolios los que ganan. Por eso es muy importante lo que empezó a hacer el gobierno como medidas contracíclicas para evitar un aumento irrazonable de precios que en muchos casos fue desestabilizador. Pues si uno recuerda lo que pasó en el 2013 con las sublevaciones, lo citaba la presidenta en el 25 de mayo, la sublevación en cadena de algunas policías provinciales, después vino una alza absolutamente irrazonable de precios, después un empresario de una empresa multinacional que compra el dólar a 8.70 pudiéndolo comprar a 7.20. Es decir, toda esa desestabilización incidió en los precios e incide en la canasta alimentaria e incide en los valores. Entonces es muy importante lo que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con los precios cuidados, que son acuerdos, no es control de precios. La participación de todo el mundo, de los sindicatos, cuidar el bolsillo de los argentinos. Porque ¿qué hago yo discutiendo una paritaria y sacando un 35% si después al día siguiente me aumentan los precios? O sea que hoy hay que trabajar paralelamente tratando de que no haya estos aumentos irrazonables de precios, culpa de los empresarios que quieren maximizar la rentabilidad. O sea que hoy estarían de acuerdo en las negociaciones paritarias que se están llevando a cabo ahora con una inflación a la baja, para que ese costo, como dicen los empresarios, no sea trasladado a los precios. Sí, es notable cómo bajó, la inflación bajó, eso lo dice hasta la consultora del Congreso, que no tiene ninguna solvencia técnica, lo dice, ¿no? Sí, yo creo que eso, cada organización tiene su característica en la negociación de la paritaria, digamos. No todas las actividades tienen el mismo desarrollo, la misma tecnología de punta. Eso es una responsabilidad de cada comisión directiva, de cada consejo directiva, cómo y cuánto negocia. Si es libre, es libre. Ahora, todos sabemos que cuando hay inflación se erosiona el bolsillo. Pero vuelvo a insistir,
si no colabora el empresariado, todo el tiempo es el gobierno que tiene que estar definiendo. Y acá creo en las tres patas, en el sector obviamente de gobierno, en el sector empresarial y en el sector sindical. En definitiva, nosotros lo hemos planteado durante mucho tiempo, creo que más tarde, más temprano, hay que conformar un Consejo Económico y Social donde por lo menos tomemos un compromiso de referencia, que el sector empresarial también se sienta y se comprometa, juntamente con el movimiento sindical, en su conjunto, y el gobierno, desde el Ejecutivo Nacional, podamos llevar políticas en conjunto donde tomemos compromiso de cara a la sociedad, a la luz del día, para que no nos vengan como expresiones recientes como la que tuvo de total desubicación, de falta de respeto del presidente de la UIA, que dice cualquier barbaridad, pero como bueno, lamentablemente en el Congreso no hemos podido establecer una ley donde para hablar se pague, mientras eso no suceda, evidentemente cualquiera dice cualquier cosa, y eso la verdad que no ayuda. Cuando hablan de postura unificada del movimiento obrero, ¿hablan de unificar las CGTs o no? Esa es una responsabilidad que tiene el movimiento obrero. Creo que nosotros nos debemos un gran debate, lo vengo diciendo ya hace unos años. Creo que nosotros nos debemos un congreso de 48, 72 horas, donde seamos capaces de elaborar un programa, como alguna vez tuvimos, lo cito siempre, por citar solamente creo que los dos más importantes que tuvo la rica historia del movimiento obrero, que fueron Huerta Grande y La Falda. Nosotros elaborar un programa, un proyecto, un modelo de país, cómo vemos la integración latinoamericana, todo lo que nosotros hemos mamado desde el peronismo, de nuestra responsabilidad como dirigentes sociales, sindicales, elaborarlo y presentarlo al gobierno, cualquiera sea el gobierno, decirle, señores, en esto cree el movimiento sindical argentino organizado. Estas son las políticas que nosotros ofrecemos a un gobierno y al conjunto de los 40 millones de argentinos, porque creemos en esto, porque somos parte de esto, porque somos los que generamos la riqueza, porque bueno, en mi caso creo que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, tenemos esa responsabilidad. Ahora eso lo tenemos que hacer la dirigencia sindical. No tenemos que esperar que haya un gobierno para que nos ordene, si no, no hablaría bien de nosotros. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros en una etapa donde evidentemente ya hemos pasado lo que eran corrientes internas hacia una fragmentación que no solamente no ayuda, sino que nos perjudica en la mayoría de los casos. Y los otros sectores tendrán que hacer su autocrítica y nosotros la nuestra. Históricamente sumo a Huerta Grande y La Falda, el Acta de Compromiso Nacional de junio de 1973 y los 26 puntos de la CGT de Ubaldini. Yo tuve el honor de ser abogado de la CGT de Brasil, después seguí con Ubaldini, bueno, una larga historia. Pero lo que quiero señalar es que los trabajadores están unidos. Cuando uno ve un conflicto singular, particular en un sindicato o en una empresa, los trabajadores están unidos. La división, lamentablemente, es cupular. Suelo decir, sin saber había copiado a Perón. Confieso que sin saberlo. Yo digo así, como figura, si hay 5 centrales sindicales, como si no hubiera ninguna. Un amigo mío, Manuel Urriza, escribió un libro sobre el Atlas, que era el sindicalismo latinoamericano impulsado por Perón, y el prólogo lo escribió Perón. Y cuando leo el prólogo, Perón decía, si hay 3 centrales sindicales no hay ninguna. Pero yo lo robé inocentemente, no sabía que Perón lo leí después, pero bueno, yo creo que la unidad para los trabajadores es un valor en sí mismo, y fue muy bueno mientras duró, lo que yo denomino la alianza estratégica entre el movimiento obrero y el gobierno fue muy útil para la patria, para el gobierno, para la sociedad, para los trabajadores, para el movimiento obrero, etcétera, etcétera. En algún momento, con una coincidencia programática, se puede llegar a lograr nuevamente. Hoy se puede decir que los trabajadores han logrado avances, pero sobre todo que hoy ya no se pide tanto por trabajo, salvo en algunos sectores, sino otras condiciones laborales. Mire, un tema, recién lo hablaba también Héctor, es el problema de la informalidad. La informalidad es el ejército de reserva que tiene el empresario para extorsionar al trabajo registrado. Siempre extorsiona con eso. No, nosotros tenemos que hacer lo posible y lo imposible para salir de esa situación. Vuelvo a repetir, en un contexto de un capitalismo tremendamente concentrado, donde el verdadero poder lo tienen los sectores de la finanza, los sectores de la concentración económica, evidentemente el trabajo informal juega un papel. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera, el gobierno que venga, el movimiento obrero, ver cómo podemos encontrar una síntesis de todo esto. Ahora, obviamente, coincidiendo con Héctor, no ayuda a la división del movimiento obrero. Ahora, ojo, también puede servirse algún ejecutivo de eso, porque en definitiva, cuando uno está dividido, también puede ser beneficioso, aunque
yo sigo sosteniendo que lo mejor que puede pasar es la unidad de las estructuras. Si bien es cierto que los trabajadores, como dice Héctor, por abajo están unidos, en esto no hay duda, porque no hay un problema de trabajadores, sino que, bueno, quienes tenemos la representación somos los que lo tenemos que resolver. Ahora, es importante que nosotros podamos hacer esa pata tripartita. Yo estoy convencido que si logramos sentar gobierno, trabajadores y sector empresarial, tenemos que encontrar definitivamente una respuesta. Hablo siempre de un gobierno de característica nacional y popular, ¿no? Claro. Que quede claro. No estoy hablando de otro sesgo, de otro gobierno, que tampoco creo que están las condiciones hoy en la Argentina, aunque muchos lo digan, yo no creo que están las condiciones para retroceder, porque si eso se intentara, nuevamente los trabajadores, los movimientos sociales, vamos a estar en las calles, en las plazas, en las avenidas, ya lo hemos demostrado y creo que no hay condiciones, ni en Argentina ni en América Latina para eso. Bueno, muy bien. Quiero hacer una pequeña síntesis, y no hace falta que me ponga la mano en el corazón, como despedí ayer la presidenta. Si uno analiza objetivamente la situación del movimiento obrero en mayo del 2003 con la actualidad, en mayo del 2015, no hay ninguna duda que los trabajadores y el movimiento obrero están mucho mejor posicionados. Así que, en este sentido, nosotros estamos convencidos que vamos a garantizar en las elecciones de este año el rumbo y profundizar el rumbo, y sobre todo con la conducción de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, diputado Recalde, diputado Plaini, gracias por haber participado en el programa de hoy. No, gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos a hacer un breve corte y volvemos para seguir con más diálogo político. Lo anunciamos en la apertura del programa, Daniel, y vamos a conversar porque de aquí al 9 de agosto vienen las primarias abiertas obligatorias y los precandidatos presidenciales que recorren la República Argentina y se hacen también un tiempo para estar con nosotros. Y sí, hoy un hombre histórico de la política argentina que tiene varias lides en materia de elecciones, Jorge Altamira, del Frente de Izquierda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, la izquierda va a presentar en esta elección presidencial, en esta elección primaria, una experiencia atípica, que es ir a definir las candidaturas en las PASO. Bueno, atípica, el Frente de Izquierda tiene muchas cosas atípicas. Creo que la más destacada es aquella que se refiere a la rotación de las bancas. Y tiene que ver con el tema de las PASO. Porque con estas PASO en el Frente de Izquierda no hay ganadores ni perdedores. Se conforman las listas de acuerdo a los resultados en los distritos y en la elección nacional, y luego, de acuerdo a ese resultado, rotarán las bancas en el tiempo proporcional a los resultados obtenidos. De manera que todos los partidos que integran el Frente de Izquierda van a pasar por la experiencia parlamentaria, van a jugar un rol parlamentario. Claro, como hoy lo están haciendo con Pitrola, que renunció a la banca y asumió Miriam Bregman. Por ejemplo, o Del Caño, que se tiene que ir en diciembre, y tiene que asumir la diputada nuestra de Mendoza, Soledad Sosa. Esto va, bueno, esto es realmente es una novedad política. Yo incluso invitaría a los partidos que lo hagan en el seno de ellos, de modo que todo el tiempo se van formando en las peleas parlamentarias, lides parlamentarias, se van formando nuevos cuadros políticos. Lo que ocurre es que en los partidos tradicionales la política es una carrera y se quiere llegar personalmente. En nosotros es una cuestión colectiva. Ahora, ¿por qué vamos a las PASO? Nosotros somos críticos de las PASO por muchos motivos. Mire, voy a empezar por una cuestión que a ustedes, bueno, no sé a ustedes, quiero decir al público, les sonará abstracta, pero importante. Estamos en contra de la estatización de los partidos. Los partidos se tienen que organizar como mejor entienden. Si el Estado regla cómo esos partidos se tienen que constituir o cómo tienen que elegir los candidatos, entramos en el estancamiento y en la descomposición. Porque ¿qué clase de partido va a transformar un Estado que reglamenta el funcionamiento del partido? Claro, pero no habíamos llegado a un momento donde los aparatos políticos, los denominados aparatos políticos de los dos principales partidos, el peronismo y el radicalismo, no terminaban haciendo acuerdos prácticamente entre ellos y desvirtuaban lo que era la elección interna. Mejor. Pero además de eso... No, mejor. Sí. Mejor. Ajá. Que hagan porquerías y que se enfrenten al electorado. A ver, Lange, increíble como usted le tiene a Macri,
a un sector de los radicales, a Lustó, Carrió, los tiene metidos a todos en un mismo lugar porque se les arma una paso para que se agrupen. No, muchachos, si ustedes no se pueden agrupar porque no tienen ideas comunes, porque tienen contradicciones, porque tienen apetitos desmedidos diferentes, vayan así que el electorado los juzgue. Entonces, en primer lugar, las PASO es una estatización de la política y de los partidos. Primer aspecto. Esto no lo señala a nadie. A la izquierda la acusan de estatista. Pero el estatismo peligroso no es el económico. Que puede estar bien o puede estar mal, podemos discutirlo en otras circunstancias. El político sí, porque entonces no hay democracia. Además, usted siempre tenga presente que estas PASO van a ser más manejadas en un cuadro de dominio de los medios de comunicación, de los recursos económicos, propaganda que favorecen unos contra otros. La segunda, no es cierto que usted en 40 días, no, menos, en 20 y pico días, usted selecciona democráticamente candidatos. Nadie en 25 días dirime una confrontación de programas y de propuestas. Bueno, pero lo cierto es que las PASO ya están instaladas. ¿Y usted cómo lo ve? Para nosotros estas PASO son importantes porque nosotros estábamos en contra de estas PASO, porque por todas estas razones, pero sufrimos el acoso de las PASO. Desde noviembre del año pasado, el partido que encarna Del Caño quería PASO. Cuestionaba que el Partido Obrero designara al candidato presidente, como venía ocurriendo, y que había traccionado y había avanzado, teníamos un buen desarrollo, queremos PASO. Entonces le hemos dicho, bueno, sí a las PASO. Cuando dijimos sí a las PASO, tuvieron una vacilación. Supongo que porque siempre está el temor a perder. Pero el problema es más profundo. Nosotros tenemos una consigna para esta campaña que es aseguremos el desarrollo, aseguremos el crecimiento del Frente de Izquierda. ¿Por qué la palabra aseguremos? ¿Quién lo pone en peligro? Y usted citó un hecho. Néstor Pitrola encabezaba la lista de diputados, fue electo, tuvo 1 año y medio, inscribió la banca como Frente de Izquierda con Pablo López del Partido Obrero de Salta, pero ahora viene Miriam Bregman en la rotación e inscribe su banca como PTS. Entonces, frente a este peligro de orden faccional, nosotros en primer lugar, hay muchos de los compañeros, miren, ustedes están actuando incorrectamente. Tienen que modificar esta postura. Esto es lo que tenemos que asegurar en el Frente de Izquierda, la unidad para que el electorado, la ciudadanía, ve que acá se está formando una alternativa política. Queremos que la ciudadanía nos vote frente a los candidatos del ajuste, de la devaluación, del tarifazo, de la precariedad laboral, de la persecución a los luchadores sindicales. Queremos que el electorado, la ciudadanía nos vote, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de decirle, ciudadanía, lo que estamos ofreciendo es real. Este es un bloque, tiene un programa, tiene un desarrollo. Y esto se ha puesto más delicado que nunca, porque en el 2011 éramos una propuesta. Ya no somos más una propuesta, somos un canal. 400.000 votos en 2011, 1.300.000 en el 2013 y creciendo. Quiere decir que el Frente de Izquierda ya no tiene como único dueño a los partidos que lo componen. Hay una colectividad, un colectivo humano en Argentina que quiere transitar este camino político. Nosotros tenemos la obligación de defender ese camino. Nosotros lo vemos como periodistas y como comunicadores que cuando hablamos y proyectamos de repente una elección, ya es normal, es común, porque esto lo percibimos de la gente y se percibe con el resultado de las últimas elecciones, es común la incorporación de legisladores a nivel nacional, a nivel, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que fue en las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias, el Frente de Izquierda o los partidos que conforman el Frente de Izquierda, ya es natural, y es bueno para el sistema democrático, la incorporación de legisladores. Pero saquemos una conclusión de lo que usted dice. Si esto es natural, es decir que si estamos transitando la historia contemporánea de Argentina, tenemos que desarrollarlo. Claro. Yo no pierdo mi identidad como dirigente del Partido Obrero porque estoy en el Frente de Izquierda. En realidad, las auténticas identidades se engrandecen
en la unidad con otras, no en la soledad. Nosotros nunca discutimos con frases marketineras. Los profesionales liberales lo perciben. Se sientan frente a la televisión y ven que el otro tira eslogan y el del frente de izquierda, una mujer, un hombre, un joven, un mayor, analiza, saca conclusiones. Y dice, bueno, con esto sé a qué atenerme. Explicitan cómo funcionan ellos para arribar a las conclusiones que nos ofrece. Entonces nosotros lo defendemos como la niña de nuestros ojos y es con este programa que vamos a las PASO. Hemos escrito un manifiesto político que dice, contra toda fragmentación de bloques parlamentarios, defendemos la unidad parlamentaria, la unidad en las luchas, la unidad en los sindicatos del Frente de Izquierda. Bueno, muy bien, no, Fernando. Perfecto. Bueno, la idea es esta. La idea es que los candidatos nos comenten sus propuestas y en definitiva también el por qué se presentan como candidatos a presidente. Así que le agradecemos mucho, Altamira. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotros vamos a hacer un breve corte para continuar dialogando con los precandidatos presidenciales para las PASO del 9 de agosto. Último bloque de diálogo político y seguimos hablando con los precandidatos presidenciales. Daniel, seguimos hablando con los precandidatos que tienen que ver con el Frente de Izquierda. Claro, Nicolás del Caño, que actualmente es diputado nacional, pero va a competir en las PASO, es del Frente de la Izquierda, los Trabajadores y el PTS. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es esta experiencia de ir por primera vez a las PASO dentro del Frente de Izquierda? Bueno, para nosotros el tema de las PASO nos permite plantear una renovación en el Frente de Izquierda que, a nuestro entender, es lo que ha dado, o es uno de los elementos más importantes para el crecimiento que ha tenido el Frente de Izquierda. Si vemos la elección del 2013 y estas elecciones adelantadas en muchas provincias que se dio en el 2015, vemos que hay nuevos referentes, nuevos dirigentes del Frente de Izquierda, jóvenes trabajadores y trabajadoras que en distintos lugares, en distintas provincias, se han convertido en importantes referentes en sus provincias. Pensábamos que era importante una renovación, queríamos hacerlo con una sola lista, de hecho le propusimos al compañero Jorge Altamira una fórmula unitaria, los compañeros no lo vieron de esta manera, no tenían, creo que han cometido un error, no tenían coincidencia con esta visión que nosotros tenemos, y bueno, se ha dado estas pasos, así que yo tengo el orgullo de tener a mi compañera de fórmula, Miriam Bregman, que es una importante referente de los derechos humanos, bueno, ha sido candidata a jefa de gobierno en la capital federal, así que bueno, nosotros apostamos fuerte a que esta renovación permita que crezca el Frente de Izquierda, que ustedes, bueno, pueden haberlo visto, lo han visto durante el año y medio que estamos aquí en la Cámara de Diputados, hemos cumplido un papel y hemos alzado una voz que antes no estaba, ¿no? Entonces eso es fundamental, que siga creciendo para defender cada uno de los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, que en este año y medio creo que hemos logrado no solo que se escuche esta voz en el Congreso, presentando, en mi caso, más de 50 proyectos, sino también en las calles, acompañando cada uno de estos reclamos, de estas luchas, y creo que es algo muy importante que logremos nuevos puestos de lucha en esta elección, para no solo en el Congreso, sino también en las legislaturas provinciales. Cristian Castillo fue legislador también, ahora rotó en la banca. Nosotros tenemos un sistema de rotación por el cual las distintas fuerzas que participamos del Frente, y eso se mantiene a pesar de que vamos a una competencia en las PASO. Yo, por ejemplo, en diciembre renuncio, asume una compañera del Partido Obrero, bueno, Cristian Castillo renunció, cumplió el año y medio que le tocaba, y durante ese año y medio aportó 800.000 pesos del conjunto de su dieta a fondos de lucha de los trabajadores, porque bueno, él es profesor universitario, así que siguió dando clases y con eso podía seguir teniendo un sueldo que le permite vivir, y en mi caso yo cobro lo mismo que cobra una maestra con 20 años de antigüedad, alrededor de 10.500 pesos, y el resto lo destinamos a aportar a luchas de los trabajadores en todo el país, también cientos de miles de pesos durante este año y medio, a aportar esas causas. De hecho ahora en la lucha de los trabajadores de la línea 60, un conflicto muy conocido aquí en la provincia de Buenos Aires, hemos hecho varios aportes y bueno,
humildemente es un granito de arena que nosotros aportamos. Es un dato, lo que usted está señalando, diputado, un dato poco conocido para la opinión pública en general, esto que usted está planteando. Pero además, y metiéndonos de lleno con el tema de la campaña, usted viene de estar en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que recoge usted de la ciudadanía cuando enfrenta al vecino de la provincia de Santa Fe, al vecino de la provincia de Entre Ríos, así en el resto del país? Mira, hay mucho de lo que nosotros estamos planteando que coinciden muchos trabajadores, ¿no? y los jóvenes sobre todo, porque la precarización laboral es uno de los puntos fundamentales. Nosotros planteamos que hay que modificar, que hay que terminar con la situación actual donde para un joven trabajador tener que hacer jornadas extenuantes de trabajo, al mismo tiempo eso dificulta poder estudiar, la posibilidad de tener la aspiración de irse de su casa, poder estar con su pareja, su familia, alquilar una vivienda es carísimo, ni hablar de tener la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Fijémonos que en la Argentina hay aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de viviendas que faltan, ¿no? Lo que se considera el déficit habitacional. Bueno, nosotros encontramos que muchos dicen, bueno, estamos con ustedes. La verdad que los candidatos que hay nos parecen más o menos los mismos, Scioli, Macri, Massa. Nosotros tenemos un dicho que decimos, bueno, son los hijos políticos del menemismo, y por ahí nos criticaban, decían, esto es un eslogan de campaña. No es un eslogan de campaña simplemente, es la realidad, y el propio Daniel Scioli lo reconoció cuando estuvo en La Rioja hace poquito, creo que fue hace 10 días, dijo que él estaba muy contento y que siempre tiene mucho cariño con Carlos Menem, quien fue quien lo trajo a la política, ¿no? Bueno, él creo que es expresión de esa política y el sentimiento del pueblo argentino es de repudio a uno de los principales las principales expresiones, ¿no? Carlos Menem, de las políticas neoliberales en los 90, y eso creo que hay un sector que ve, dice, bueno, hay matices, Macri, porque se intenta plantear esto de que, bueno, Scioli es el mal menor, ¿no? Frente a Macri. Bueno, yo creo que en Argentina tenemos una experiencia en el 2001, donde nos plantearon, antes del 2001, cuando surge la alianza, nos plantearon, bueno, la alianza es menos mala, De la Rúa es menos malo que Menem, ¿no? Sectores que incluso hoy están en el gobierno. Y ahora se hace la misma operación política, es decir, tenemos a Scioli, que bueno, sí, está bien, reivindica el menemismo. La provincia de Buenos Aires ni siquiera hace demagogia inaugurando escuelas, se la pasa inaugurando patrulleros, policías, y una política de saturación y militarización, pero bueno, es menos malo que Macri. Los dos han planteado de alguna u otra manera que si tienen que hacer un ajuste y aplicar una devaluación, lo van a hacer, ¿no? Entonces, miramos Grecia, decimos las recetas de ajuste, sabemos en qué terminan, lo sabemos en nuestro país. Y bueno, el Frente de Izquierda recoge no solo el apoyo de quienes ya nos votaron, ¿no? Que por nuestra coherencia y estar junto a los trabajadores, sino también de aquellos sectores que, aunque no comparten el conjunto de nuestra perspectiva anticapitalista, socialista, sí consideran que esa coherencia de estar junto a los trabajadores lo vamos a llevar adelante, gane quien gane, ¿no? Y vamos a estar enfrentando estos ajustes junto a los trabajadores, ¿no? Hay mucho para seguir dialogando sobre este tema, pero se vienen las PASO y es indefectible que uno de los dos va a tener que quedar en la carrera entre usted y Jorge Altamira. ¿Por qué habría que votarlo? ¿Qué es lo diferencia del otro candidato de Frente de Izquierda? Esto para quienes los van a votar en estas primarias. Bueno, como les comentaba al principio, en primer lugar nosotros apostamos a abrirle paso a muchos dirigentes jóvenes que surgieron en todo el país para que se siga fortaleciendo el Frente de Izquierda. Nos parece fundamental abrir ese camino. Por otro lado, creemos necesario una izquierda que se plantee el rol de los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, apoyando cada una de las luchas de los trabajadores, ha sido una distinción. Y también, creo yo, el hecho de que nosotros no somos un candidato, sino que somos parte de una fuerza social, una fuerza militante, que se expresa en miles de compañeras y compañeros que creo que están en la lista 1A, que represento
junto a Miriam Bregman, y por eso bueno, nos parece fundamental que a todas estas luchadoras y luchadores puedan ser los candidatos del Frente de Izquierda en octubre en todo el país y lograr más diputados y diputadas, compartiendo por supuesto con el resto de la fuerza del Frente la rotación como se ha hecho hasta ahora. Bueno, muy bien, diputado del Caño, mucha suerte para las elecciones del próximo 9 de agosto. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Daniel, punto final. Punto final, y nos vamos a encontrar nuevamente con Diálogo Político la próxima semana. Hasta entonces.